Vamos a continuar el tema de probabilidades, ¿verdad? Y vamos a terminarlo vamos a tratar de terminarlo hasta antes de distribución binomial y de Poisson. Así que, pues aquí tenemos, ya están los enlaces, que si ustedes pues simplemente pulsan cualquiera de estos, pues se va a abrir en la página que yo voy creando para el curso. Vamos a revisar rápidamente y si tienen alguna pregunta de lo que vimos anteriormente de probabilidades, pues también me la pueden hacer ahora. Eh, bueno, probabilidades, pues, como ya ustedes pues revisaron para el examen, es una medida de la oportunidad de que ocurra un evento entre todos los eventos posibles. Y bueno, ya vimos que puede variar entre 0, o sea, quiere decir que el evento es imposible, o 1, quiere decir que el evento pues es básicamente el único, ¿verdad? El único posible. Bien. ¿Cómo llegamos a un número en términos de probabilidad? ¿De dónde viene que podamos decir que la probabilidad de que esto o tal cosa ocurra? Eh, eh, ¿Cómo se puede decir esa fracción, ¿verdad? Que va entre 0 y 1. Bueno, las dos formas básicas son pues lo que se llama la probabilidad clásica, yo la llamaría también teórica, y es pues conociendo el sistema y conociendo todas los posibles eventos que pueden ocurrir. Entonces, pues, sabiendo cuántos son los posibles eventos que pueden ocurrir, pues podemos entonces calcular, ¿verdad? La probabilidad de cada uno de esos eventos posibles, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo de tirar un dado. Un dado pues tiene un dado normal, vamos a decirlo así, porque hay dados así con unas formas diferentes ahora, ¿verdad? Para ciertos juegos. Pero un dado normal que es un cubo, que tiene entonces 6 lados, pues entonces hay 6 eventos posibles, ¿verdad? Un número del 1 al 6, los puntitos. Y entonces la probabilidad de que ocurra alguno de esos eventos, de esos resultados, es pues 1 entre 6, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que salga el 7 es imposible, ¿verdad? No es un evento posible. Pero la probabilidad de que salga el 6, pues 1 entre los 6. Muy bien. Entonces, igualmente, cuando se tira una moneda, ¿verdad? Son dos posibles eventos, cara o cruz o cara o sello, como lo quieran llamar. Y entonces, pues de esos dos eventos, si esperamos que salga uno, entonces pues 1 sobre 2 la, la probabilidad, ¿verdad? De que salga alguno de los lados. Bien, y bueno, pues esto lleva, ¿verdad? A plantearse lo que se llama la regla de la división cuando queremos calcular la probabilidad, ¿verdad? Eh, es la cantidad de veces que ocurre el evento o eh, entre todos los eventos posibles. Ahora bien, estamos hablando pues de la probabilidad clásica o teórica, cuando uno conoce todo el sistema, todos los eventos posibles. Pero, pues, en la mayor parte de los casos, especialmente pues en el tipo de estudios que hacemos nosotros en biología, que como hemos hablado, pues hay mucha variabilidad, mucha incertidumbre, pues es difícil para un sistema que estemos estudiando, una población, poder saber cuáles son todas las posibilidades, o sea, todos los eventos posibles, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hace, pues, es eh, contar, ¿verdad? Determinar la cantidad de eventos que ocurren que nos interesan y se divide, pues, entre la cantidad de individuos, entre la cantidad de casos o que haya, pues, en ese sistema, ¿verdad?
y se calcula pues de la misma forma, ¿verdad? La probabilidad es igual al número de casos que nos interesan o de eventos que nos interesan y dividido entre el total de casos que hay en esa muestra, en esa población. Bien. Otra regla, ¿verdad? O ley, como lo dice aquí, es que si uno no conoce o no puede determinar fácilmente los eventos que uno quiere, pero sí puede saber cuáles son cuánto ocurre, cuántas veces ocurren los eventos que no nos interesan, entonces pues podemos obtener la probabilidad que nos interesa simplemente restando a uno todos los eventos Q, en este caso, que no nos interesan. O sea, los eventos que no son el evento que nos interesa. Bien, esta es otra regla, ¿verdad? Y bueno, después les presenté cómo se pueden mostrar la distribución de probabilidades en diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí está en forma de tabla, ¿verdad? Indicando cómo se distribuyen las frecuencias, o sea, que sería equivalente a las probabilidades, de que en diferentes grupos étnicos se den algunos de los 4 tipos del sistema ABO. Entonces, esta es una forma, ¿verdad?, empírica de obtener estos resultados, estas probabilidades, porque pues lo que se hace es que se determina qué tipo de sangre tienen los individuos en las diferentes poblaciones o grupos, en este caso. Y esto pues también lo podemos hacer gráficamente. Esto es básicamente lo mismo que está en la tabla, pero en forma de unas barras que van de 0 a 1, ¿verdad? Porque esa es la probabilidad total. Recuerden la ley de la probabilidad total, que todas las probabilidades posibles de los eventos que pueden ocurrir, pues deben sumar 1, ¿verdad? Así que aquí tenemos entonces pues todo lo que está en esta tabla, pues en forma de una visualización de barras. Bien, vamos entonces ahora a entrar a una parte nueva y es pues, nosotros hablamos aquí de que para calcular la probabilidad necesitamos conocer todos los eventos posibles. Pues entonces, si estamos trabajando pues de una forma no empírica, sino tratando de determinar cuáles son todas las, las posibilidades que pudieran ocurrir en un sistema, todos los eventos posibles, entonces pues necesitamos conocer pues cuál es este valor de n, o sea, todos esos eventos posibles. Pues y dependiendo, ¿verdad?, de lo que estemos estudiando, hay diferentes formas para obtener ese número de posibilidades. Bien, pues aquí se explica lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que se requiere conocer el número total de eventos posibles para poder calcular las probabilidades. Bueno, una forma bastante común, directa, de conocer todos los eventos posibles es, por ejemplo, cuando eh, estos eventos ocurren son una secuencia de resultados. ¿Okay? Y que cuando se repite esa secuencia, pues obtenemos unas diferentes tipos de estructura, ¿verdad? De lo que serían los diferentes eventos. Para eso, pues, se aplica usualmente, pues, esta fórmula o esta función de potencia, que lo que dice es que todos los resultados que sean posibles, que podamos obtener, los elevamos al número de repeticiones que queremos encontrar, o que estamos observando, ¿verdad? Entonces los eventos es igual, todos los resultados posibles elevado al número de repeticiones. Vamos a ilustrarlo, ¿verdad? Porque así en palabras, ¿verdad? Inclusive a mí no me queda muy claro, ¿verdad? Vamos a verlo con el sistema que ya conocemos, ¿verdad? Del dado. En el dado, pues tenemos 6 resultados posibles. Ahora, queremos saber si solamente vamos a tirar el dado una vez,
pues sabemos pues que los resultados posibles pues, son 6, ¿verdad? Y pues, y si estamos interesados en saber cuál es la probabilidad de que salga un número dado, pues ya sabemos que es 1 entre 6. Ahí no hay problema, ¿verdad? Ahora, si tiramos el dado 2 veces, ¿cuántos eventos posibles pueden ocurrir? ¿Verdad? Porque puede salir primero el 3, después salir el 2, o puede salir primero el, el 1 y después salir el 4. O sea, hay diferentes formas, ¿verdad?, en que pueden salir los resultados. No es solamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino que ahora puede ser el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para calcular cuáles son todos los eventos posibles, teniendo 6 resultados, pero tirando los dados más de una vez, entonces, como lo dice aquí, los resultados posibles, que son 6, los elevamos al número de repeticiones. Si vamos a repetir 2 veces la tirada de los dados, entonces sería 6 al cuadrado. O sea que tenemos entonces 36 formas diferentes, ¿verdad? Diferentes eventos que podemos entonces, que vamos a poder observar. ¿Ok? Entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que salga un 2 y que salga un 3, pues sería 1, ¿verdad? Porque ese es un evento único, dividido entre 36. ¿Ok? Fíjense cómo se multiplican la cantidad de eventos posibles cuando vamos eh, aumentando, ¿verdad?, las repeticiones. Si estuviera aquí, si fuera 3 veces que se tire el dado y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que ocurran 3 números, ¿verdad?, que aparezcan 3 números, pues entonces esto se va a 6 al cubo, que sería 6 por 6, 36, más entonces, por entonces 6 más, ¿verdad? Así que sería que tendríamos que multiplicar esto 36 por 6, que sería entonces un número muchísimo más grande, ¿verdad? Casi 200 y pico. 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, 216. Eh, o sea, 216 eventos posibles. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Entonces esta es... Ajá, dígame. Yo quería preguntar, eh, yo creo que es como que un poquito más avanzado, quizás se hace de otra manera, pero por ejemplo, cuando se hacen investigaciones que se dice una de cada 10 mujeres o una de cada 100 personas, Ujú. tal cosa, ¿cómo determinan esa probabilidad? Esa probabilidad, pues, esa sería pues una probabilidad empírica, o sea, basada en los datos. Examinan, por ejemplo, si es sobre una condición, pues se examina los récords médicos, pues, sean un médico, vamos a decir un gastroenterólogo, ha examinado 3.000 y pico de pacientes, ¿verdad? Y entonces, pues, encuentra, pues, que de esos 3.000 y pico de pacientes, una cierta cantidad de ellos, pues, tienen alguna forma, por ejemplo, de cáncer del colon. Pues entonces, pues, él puede sacar una probabilidad de 3.000 y pico de personas, hubo 200 que estuvieron, entonces él dice, pues, la incidencia dentro de su población es de 200 dividido entre 3.000. ¿Ok? Entonces, pues, él lo puede decir así. Ahora, claro, este no sería un resultado, utilizable para toda, por ejemplo, a toda la población de Puerto Rico, porque puede ser que ese sea un médico donde van pacientes con cualquier dolencia, no es un médico especializado, digamos, van cualquier persona con diferentes tipos de dolencias. Entonces quiere decir que esa población
posiblemente ahí la incidencia, ¿verdad? La cantidad de personas que tengan cáncer, pues van a ser, no va a ser, no, la división entre cuántos tienen y el total que ha visto el médico, pues un número pequeño. Diferente, por ejemplo, de un médico que sea gastroenterólogo, oncólogo, donde ya va a ir personas, ¿verdad? Donde ya las sospechas son bastante grandes. Entonces, en ese caso, pues quizás de 1000 pacientes que ve ese médico, pues 500, o sea, la mitad, pues sí tienen, resulta que sí tienen cáncer, ¿verdad? Así que, pues de esa forma es que se sacan, pues pero para hacer un estudio que sea este, generalizable, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de dónde se saca la muestra, ¿ok? Para llegar a esos números finales, como dices tú, de 1 de cada 10 mujeres sufren de tal cosa. Pues eso no puede ser por los resultados que te haya dado un médico. Tendría que ser con los resultados de muchos médicos y mucha información, ¿verdad? Y también a diferentes tiempos, diferentes años y lugares. No sé si más o menos eso te responde Sí. un poco. Ok. Pero el punto principal es que ese caso, ese tipo de probabilidades no son probabilidades clásicas, son probabilidades empíricas, o sea, son sacadas de números, de mediciones que se hacen. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues lo que yo estoy hablando hasta ahora son más bien, eh, esto que estamos hablando aquí, pues se aplica más a casos, a situaciones de probabilidades clásicas. ¿Por qué? Porque conocemos todo el sistema, conocemos todas las posibilidades, los posibles eventos, y entonces pues podemos decir, calcular la probabilidad pues de los eventos que nosotros estamos interesados. Pero porque aquí conocemos eh, fácilmente cuáles son todos los, los eventos posibles, ¿verdad? Bien, bueno, aquí entonces les traigo un ejemplo un poco más cercano pues, a nosotros, ¿verdad? A la biología, y que pues fue parte, ¿verdad? De los años a mediados del siglo XX, cuando se estaba descubriendo toda la, en la última mitad del siglo XX, cuando se estaba descubriendo todo lo que tenía que ver con el DNA, la síntesis de las proteínas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que se preguntaba en ese momento es, bueno, cómo se hace la síntesis de la proteína? Y bueno, se encontró pues que se necesitaba, ¿verdad? Un RNA mensajero, el mRNA, que tiene una secuencia de nucleótidos y que entonces a partir de esa secuencia de nucleótidos que sirve como una plantilla, un template, pues entonces se le iban pegando lo que se conoce como codones, que serían estos que están aquí, ¿verdad? Eh, los codones serían esto, esto sería un codón que tiene por un lado unos nucleótidos, cierta cantidad de nucleótidos que inicialmente no se sabía cuántos podían ser, y que a su vez también está pegado a un aminoácido. ¿Okay? Entonces, ese mecanismo donde el codón pegado con su, perdón, el codón no, estoy- este no es un codón, el codón sería los nucleótidos. Esta estructura completa que pega al aminoácido a través del codón al mRNA, pues es lo que se conoce como un tRNA, ¿verdad? Un RNA de transferencia. Ok, ahora sí estamos hablando. Corríjanme cuando me equivoco. Mi biología celular está desde hace como, pues cuando se descubrieron el DNA y eso, de hace como 30 años. Bueno, entonces, pues este tRNA que lleva un aminoácido se pega a la plantilla mRNA a través de una cantidad de nucleótidos. Entonces, al principio, pues se pensaba, bueno, cuántos nucleótidos, cuántas combinaciones de esos nucleótidos son necesarias
para poder, ¿verdad? Codificar, o sea, reconocer sin que haya ambigüedad a los 20 aminoácidos que existen, o los 20 principales, ¿verdad? Que se pegan al, al mRNA. Bueno, entonces, pues dijeron, bueno, o sea, hay cuatro, ¿verdad? Hay cuatro diferentes nucleótidos, A, U, G, C, ¿verdad? A, U, G, C. Acuérdense que aquí usamos U porque esto es RNA, no es el DNA que tiene la T, ¿verdad? Entonces, pues, con cuatro, si tomamos un solo nucleótido, ¿verdad? ¿Cuántas diferentes posibilidades de combinación tenemos? Pues tenemos, usando la fórmula anterior, 4 a la 1 es igual a ¿cuánto? A 4. O sea que tengo cuatro diferentes formas, ¿verdad? Por los cuatro nucleótidos, pero con eso no puedo codificar a los 20 aminoácidos, ¿verdad? Pues son 20 aminoácidos. Y no solo son 20 aminoácidos, también se necesita lo que se llama una señal de inicio y una señal de parada, que eso suma como cuatro eventos más que deben ocurrir. O sea que con tomar con que el tRNA tenga un solo nucleótido como codón de enlace con el RNA, con el RNA mensajero, no es suficiente porque solamente tengo cuatro posibles eventos. ¿Qué pasa si tomo dos? Si, si este codón, o sea, esta eh, un par de nucleótidos es el que me sirve de conexión con el mRNA. Bueno, vamos a ver entonces cuántos eventos posibles tengo. Cuántos eventos posibles tengo. Y si nos damos cuenta, pues tenemos, si usamos la fórmula, tendríamos entonces 4 al cuadrado. O sea, tendría 16 eventos posibles. Lo cual no es suficiente, ¿verdad? Porque no es suficiente porque pues tenemos 20 aminoácidos más las secuencias de inicio y de parada. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si escogemos un código que tenga 3 nucleótidos, o sea, el codón tiene 3 nucleótidos, entonces sería 4 a las 3, que sería igual a ¿cuánto? ¿Alguien que me saque los números ahí? 64. 64, correcto, ¿verdad? Entonces tengo 64 posibles combinaciones, lo cual entonces, pues es más que suficiente, ¿verdad? Tenemos 64 combinaciones y lo que tenemos que codificar son 20 más unas 4 secuencias de inicio y parada, como 24. O sea que tenemos más del doble de lo que necesitamos, ¿verdad? Y entonces, pues ya 4, si tomáramos los 4, si el codón fuera de 4, pues entonces sería 4 a la 4, sería un exceso. Y recuerden que en la naturaleza, pues la selección natural tiende a tener lo más eficiente posible. O sea que con 3 nucleótidos de los 4 que existen es suficiente para codificar los 20 aminoácidos y sobra todavía. ¿Ok? Así que entonces esta es la razón por la cual, pues, ¿verdad? Este sistema pues funciona de codones de conexión del tRNA con el mRNA. RNA funciona eh, una secuencia de 3 nucleótidos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Voy a limpiarla. Bien. Bueno, aquí está pues lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual pues con 64 ustedes pueden encontrar pues la lista de codones en cualquier parte, la lista de codones, o sea, secuencias de 3
nucleótidos que sirven para codificar cada uno de los aminoácidos. Los pueden encontrar en cualquier parte buscándolo en internet y verán entonces que para un mismo aminoácido, ¿verdad? Puede haber 2 y hasta 3 diferentes secuencias de nucleótidos, porque como vimos, hay 64, o sea que sobran. Es suficiente para todos los aminoácidos y algunos aminoácidos entonces tienen más de uno. Esto es lo que se llama un sistema redundante. ¿Ok? O sea, porque tiene diferentes formas, ¿verdad? Diferentes códigos para lo mismo. ¿Ok? Bien. Bueno. Bueno, aquí les dejo una pregunta, ¿verdad? Ya que estamos hablando de eventos. ¿Cómo ustedes plantearían, y aquí vamos a resolverlo ahora en un par de minutos, cómo sería la fórmula, ¿verdad? Para calcular los posibles eventos de una lotería que tiene 5 números. ¿Cuántos diferentes posibles eventos habría? No le estoy preguntando la probabilidad, sino cuántos posibles eventos hay de una lotería que tiene 5 números. Díganme cómo plantearían la ecuación, la fórmula, perdón, la fórmula de potencia. O sea, ¿cuántos eventos posibles si tenemos una lotería que tiene 5 números? ¿Cómo sería la? ¿Cuánto es la cantidad de resultados posibles cada vez? ¿Cuántos números son posibles para cada? 5. Bueno, 5, ok, vamos a plantearlo otra vez. 5 son los números que vamos o sea, que se van a repetir. Hay 5 repeticiones, pero cada vez que saca la bolita, un niño normalmente, ¿cuántos resultados posibles hay? 1 entre 5. No me estás dando la probabilidad. No, yo lo que quiero saber es cuántos, o sea, no sé si han visto cómo es ok, déjenme dibujarlo aquí. Siempre los dibujos son mejores, ¿verdad? Son unas tómbolas que le dicen. Digo, yo estoy asumiendo que son 5 números. En la lotería, lo que le llaman la lotería tradicional. ¿Ok? Son 5 números. Estas son las 5 repeticiones, digamos, para crear los 5 números. Pero en cada tómbola, aquí, ¿cuántos eventos posibles hay? 5 a la 5. 5. En cada tómbola, ¿cuántos números hay? De 0 a 9, ¿verdad? Ah, muy 0 bien. a 9. Del 0 al 9. Eso es decir que hay, en total, ¿cuántos números hay? 10 números, perfecto. ¿Ok? Y aquí, pues, aquí lo mismo, ¿verdad? O sea, si fuera solamente un número, ¿verdad? Entonces, pues solamente hay 10 eventos posibles. Pero como sacas un número de aquí, luego sacas otro número de aquí donde hay 10 también, ¿verdad? Aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 10, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Recuerden, la fórmula dice, resultados posibles. ¿Ok? Los resultados posibles son 10 en cada vez. 10 a 5. Y, exacto, y el número de repeticiones, que son los 5 números, pues sería, ¿verdad? Entonces la fórmula quedaría, a ver a quién tengo por ahí con el micrófono abierto, localizarlo. Ok, ya, se acabó. Ya localicé al culpable. Entonces sería exacto 10, que son los
los resultados posibles cada vez elevado a las veces que voy a sacar, ¿verdad? Esa sería 10 a la 5. Que esto debe ser, pues entonces, algo como... Entonces la probabilidad de obtener un número de la lotería, si compras uno solo, ¿verdad? Un solo número, ¿cuál sería? Si voy a comprar un solo número, o sea, que ese es un evento, sería uno entre todos los posibles eventos, que son, pues, que son 100.000. Esa sería entonces la probabilidad para una lotería donde, pues, se saquen 5 números. ¿Okay? Una en 100.000. ¿Alguna pregunta? Si después de sacar cuál es la probabilidad con las otras loterías, las loterías, por ejemplo, que tienen eh, la loto, donde ahí, ¿cuántos números son la loto? Yo creo que empieza desde el 2, no estoy segura, no he jugado. Ok, pero lo normal creo que son 6. Sí. Son 6, pero ahí no va sacando del 1 al 10 para sacar los números. Tienen una tómbola como de 60 números, algo así, 40. ¿Ok? Es otro tipo de cálculo que después lo vamos a ver más adelante, porque es un cálculo donde va sacando los números, pero no los reemplaza. ¿Ok? No me acuerdo cuántos son, si son como 60 números diferentes. Bueno, se lo podríamos sacar después. Se puede ser un buen ejercicio. Ok, se lo voy a dejar de asignación eso. Bien, seguimos adelante entonces. Vamos a cerrar por aquí. Bueno, vamos entonces a otro tipo de forma de calcular los eventos posibles. Y es lo que se conoce como permutaciones. Fíjense que aquí, en estos sistemas, estamos, eh, estamos asumiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el sistema de los nucleótidos que podemos usar, estamos asumiendo pues que podemos eh, mezclar, ¿verdad? Los diferentes nucleótidos, pero que se pueden repetir uno con el otro. Y tenemos como, vamos a decir, un pool infinito de nucleótidos para sacar. O sea, si me salió una U, me puede salir luego otra U, y así sucesivamente. No hay ninguna restricción en cuántas veces puede aparecer cada nucleótido. Pero vamos a ver qué pasa cuando ese número pues no es infinito, o sea que no hay sino que una vez que tú utilizas un, una posibilidad, un número, por ejemplo, una letra, lo que sea, ya no la puedes utilizar nuevamente. ¿Ok? Pues en ese caso, entonces, ya no se puede utilizar la fórmula de potencia porque no están los mismos números todo el tiempo. En ese caso, entonces, lo que se utiliza es, eh, eh, lo que se calcula son las permutaciones. Y las permutaciones se calculan utilizando esta fórmula. O sea, donde vas a ver cuántos resultados tienes de, eh, de n elementos tomando los n elementos. Vamos a ver luego qué significa eso. Ahora, a veces de los n elementos, o sea, del total de elementos posibles, números, letras que tiene, no necesariamente vas a usar todo, sino que vas a usar solo una cierta cantidad, X elementos. Es como el caso aquí de los nucleótidos. Tienes 4, pero no vas a usar siempre 3. Perdón, no vas a usar siempre los 4, sino que vas a usar 3. Pues entonces, a eso se refiere aquí cuando decimos permutaciones eh, de n elementos tomando, en este caso n, todos.
O puede ser permutaciones de n elementos tomando cierta cantidad. ¿Ok? Aquí les presento la fórmula, pero lo importante pues sería verlo, ver con un ejemplo, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí. Ok, digamos que tengo estas letras. M, X, Y, Z, P, T, L, K. Quizás alguno que reconozca qué es eso. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Ah, eso era de un cómics de hace muchos años. Alguien quizás lo reconozca. Bueno, bueno, yo quisiera saber cuántos códigos, ¿verdad?, puedo crear con estas 8 letras. O sea, códigos que sean diferentes, donde pues, dependiendo de dónde estén ubicadas esas 8 letras, pues pueda tener diferentes códigos, diferentes permutaciones. ¿Ok? O sea, y recuerden, permutaciones es importante el orden. Se lo voy diciendo ya porque luego cuando veamos lo que se llama combinaciones, no es importante el orden. Pero aquí sí es importante el orden. Entonces quiero saber cuántas posibles eventos, o sea, códigos, puedo obtener con estas 8 letras. Pues entonces, si voy a tomar las 8 letras, pues utilizo esta fórmula, que es básicamente, si es 8, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que... si es 8, ¿verdad? Para aplicar la fórmula, lo que tendría que hacer es, o sea, de 8, calcular las permutaciones tomando 8 cada vez. Entonces, la fórmula es 8 factorial. Ustedes conocen ese, ¿verdad? Esa terminología. ¿Qué significa 8 factorial? ¿A qué sería igual esto? 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al 8, ¿right? Exacto. Mejor, yo les recomiendo mejor hacerlo al revés. O sea, empezar 8 por 7 por 6 y como dijeron por ahí, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Por 1. Ok, ese es factorial y entonces eso nos da un resultado. Bien, esto es si de los 8 voy a tomar los 8, pero puede ser que yo quiera hacer, por ejemplo, un código que solamente tenga 4 letras. Entonces, pues esta sería la fórmula, que sería el 8 factorial de 8 menos 4, ¿verdad? O sea, me quedan 4 factorial. O sea, que sería 8 factorial sobre, ¿verdad?, 8 menos 4, que la X sería 4, ¿verdad? Factorial. Y entonces esto el número de códigos que obtendría. Bueno, aquí yo les hice un pequeño, ¿verdad?, código en R, donde, ¿verdad?, con n letras, voy a usar las n letras, y entonces pues lo que hago es sacar el factorial. R provee una función que se llama factorial, y pones el número y entonces te calcula el factorial. Y aquí sería el caso donde voy a tomar 4 de las 8. Y aquí entonces están los resultados. Si tomo las 8 letras para hacer el código, tengo 40.320 posibles eventos, o sea, posibles códigos. Mientras que si tomo 4 letras nada más, pues tengo 1.680 posibles, eh, posibles códigos. ¿Está claro cómo es el procedimiento? O sea, aquí tenemos una serie de elementos, ¿verdad? En este caso letras, que yo quiero entonces crear con ellas diferentes permutaciones, diferentes códigos, que sean todos diferentes dependiendo de la secuencia. Primero pues tomando 8 y después tomando 4. Pero puedo hacer tomando 6, etcétera, todos los
las formas como yo quisiera construir ese código. Y aquí está pues entonces la forma de calcularlo y aquí un código para hacerlo. Estamos entonces con el otro tipo de forma de procedimiento para calcular los posibles eventos. Fíjense que aquí no estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de los posibles eventos. Para calcular las probabilidades, pues, deberíamos decir cuáles eventos nos interesan dividido entre los posibles elementos. ¿Okay? O sea que ahora estamos trabajando, pues, en esta ecuación de aquí, estamos trabajando con la parte de abajo, con los n. Bien, vamos a ver entonces qué pasa cuál es la diferencia de las combinaciones. Pues las combinaciones es tomar de una serie de un grupo de elementos, tomar cierta cantidad o todos y ver entonces cuántas combinaciones posibles. Pero a diferencia de las permutaciones, aquí no importa el orden de los elementos. ¿Ok? O sea que pues, si estoy tomando de 3 en 3, MXZ, es lo mismo que ZXM. Hola, hola, ¿me escuchan? Que pues se me fue la comunicación. ¿Se escucha? Escucho. Ok, No se escucha. pero se fue la imagen, ¿verdad? Sí. El share screen. Sí, es que tengo una tormenta en este momento y parece que me tumbó algo. Vamos a ver si aguanta. Ok, la grabación sigue, continúa. ¿Están viendo nuevamente la pantalla? La presentación. Sí. Ok, chévere, chévere. Pues entonces la combinación, como ven, pues tiene otra fórmula. Perdón, la combinación. ¿Ves? Hasta eso se me saltó. Tiene el factorial del número de elementos. Entonces aquí añade el factorial del número de elementos que voy a tomar, multiplicado por la diferencia entre el número total menos los que voy a tomar, también factorial. Y bueno, aquí entonces también está un código para calcularlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si de las 8 letras, yo voy a hacer un código con las 8 letras? ¿Cuántas combinaciones tengo? Pues lo calculo y me da 1. Pues, y eso, ¿verdad? Es lo que debería ocurrir. Si tomo las 8 letras, como estoy diciendo que no importa el orden, pues al tomar las 8 letras, pues ya, eso es lo que tengo, punto. No importa en el orden en que esté. Bien, o sea que realmente no tiene sentido, ¿verdad? Hacer un código sin que haya sin que importe el orden. Si hago también entonces tomando 4, entonces, pues en este caso tengo 70 combinaciones posibles. ¿Okay? Así que fíjense las diferencias, ¿verdad? Así que cuando ustedes oigan que a veces dice cuáles son las diferentes combinaciones de una caja fuerte, realmente de lo que están hablando no son de combinaciones, están hablando de permutaciones. Porque para abrir una caja fuerte, esa que tiene la ruedita o la que se le mete unos números, pues tienen que ser en orden, ¿verdad? Como los passwords y eso. O sea, no es que tenga los elementos, que tenga la letra y los números, es que estén en cierto orden. O sea que realmente son permutaciones, no son combinaciones los que uno utiliza en las cajas fuertes, en los passwords, etc. ¿Okay? ¿Preguntas sobre esto? Ok, bueno, vamos entonces ahora a entrar en la parte ya, ahora sí, de probabilidades, pero probabilidades haciendo combinaciones, pues, combinaciones de probabilidades de eventos que ocurren en un momento y eventos que ocurren pues a continuación o en dos condiciones diferentes. Y lo primero entonces que vamos a ver es lo que se llama la probabilidad de eventos independientes.
Ya de eso pues habría hablado un poco y bueno, de hecho fue una pregunta del examen, ¿verdad? Porque era una cuestión bastante así intuitiva. Por eso mismo es que hice la pregunta, ¿verdad? Dos eventos, dice aquí, son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. Pues eso es lo que quiere decir independencia. Es decir, en el caso de la moneda, ¿verdad? Tú tiras la moneda, tienes 0.5 probabilidades, pues la tiras de nuevo, tienes 0.5 probabilidades. O sea, la probabilidad de que salga un número que tú quieres en esas dos tiradas, pues un evento que estás esperando dividido pues entre el total, ¿verdad? Que entonces, ¿y cómo se saca ahora eso? Esas probabilidades. Pues en este caso, ¿verdad? Se hace una multiplicación de las probabilidades. El primer evento, la primera lanzada de moneda, pues sería 0.5. La segunda lanzada de moneda es 0.5. Pues entonces tenemos 0.5 por 0.5, 0.25. Que sería lo mismo de decir que lanzaste la moneda una vez, lanzaste la moneda la otra vez. Serían en total 4 posibles, ¿verdad? Eventos, resultados. Y pues pediste un número la primera vez, pediste un número la segunda vez, sería 2 entre 4. Sería, perdón, 2 entre 4, no, 1 entre 4 sería 0.25, ¿verdad? ¿Ok? 0.25. Sí, porque tú lo que quieres es que ver cuál es la probabilidad de que salga un número, pero tirando 2 veces. Bien, entonces esta es la probabilidad de que ocurran eventos independientes y es lo que se conoce como las reglas de la multiplicación. El evento A tiene una probabilidad, el evento B tiene otra probabilidad, la probabilidad conjunta pues sería entonces, o sea, la probabilidad de que ocurra A y ocurra B es la multiplicación de las probabilidades. Esto es lo que se llama también en inglés le dicen una probabilidad AND. O sea, hay la probabilidad AND y la probabilidad OR, que vamos a ver más adelante. AND, que sería probabilidad y. Esta sería este caso. Por ejemplo, una aplicación en la biología es cuando se sacan se están calculando las proporciones de diferentes genotipos. O sea, si queremos calcular la probabilidad de un genotipo recesivo, a ver, si va a aparecer el genotipo recesivo, o sea, van a aparecer los dos, a partir de padres heterocigotos. Entonces, pues el alelo de los padres heterocigotos, al tomar un esperma de los padres heterocigotos, ¿verdad? Tenemos la probabilidad de 1 en 2 de tener, ¿verdad? De 0.5 de tener el alelo recesivo. Claro, hay que asumir que la segregación de los alelos es igual, ¿verdad? Que no hay uno que se segregue de una forma y de otra. Entonces, si cada parental aporta una probabilidad de un medio, pues entonces la probabilidad de que salgan un homocigoto recesivo, pues es entonces la multiplicación de estos dos eventos, es decir, pues 0.25. Eso es lo que se conoce entonces una probabilidad de eventos independientes, donde lo que ocurre en uno no afecta lo que ocurre en otro. ¿Okay? Vamos a ver entonces ahora el caso donde sí hay una relación entre lo que ocurra en el primer evento y lo que ocurra en el evento subsiguiente. Y eso es lo que se conoce como la probabilidad condicional. Si dos eventos no son independientes, la probabilidad conjunta es una condicional, donde la probabilidad del segundo evento está ligada a la probabilidad de la ocurrencia del primero. En este caso se aplica lo que se llama la regla general de la multiplicación. Aquí eran las reglas simples de la multiplicación. Aquí es la regla general cuando hay una condición. ¿Y cómo se lee? La probabilidad de la ocurrencia secuencial de los eventos A y B, esta parte de aquí, es igual a la probabilidad del evento A multiplicada por la probabilidad del evento B cuando ocurre el evento A. O sea, es una probabilidad
que depende, ¿verdad?, de lo que ocurra en A. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. Una universidad que tiene 12.242 estudiantes. Aquí debería decir estudiantes. No dice, me olvidé de escribir esa parte. De los cuales 6.027 se identifican como mujeres. La universidad tiene 5.000 estudiantes graduados, de los cuales 2.213 se identifican como mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar de la lista de estudiantes a un estudiante y que además sea estudiante graduada? ¿Ves? Ahí está la condición, ¿verdad? Un estudiante mujer y que además sea estudiante graduada. Entonces, en ese caso, pues se aplica, ¿ves?, la probabilidad de que sea mujer y graduada es igual a la probabilidad de que sea mujer multiplicada por la probabilidad de que sea una graduada mujer. Y entonces, bueno, pues esto es una probabilidad empírica, porque usamos datos, ¿verdad?, empíricos. Primero, pues la probabilidad de que sea mujer, pues sería 6.027 entre los 12.242 estudiantes, 0,49. Y luego, entonces, la probabilidad de que sea graduada, pero dado que sea mujer, es 2.213, que son graduadas mujer, dividido entre el total de graduados, 0,44. ¿Okay? Entonces, pues, multiplicamos las probabilidades, nos da 0,22. O sea que la probabilidad conjunta de que sea mujer y estudiante graduada, pues es, al escogerla al azar de una lista, de donde están los 12.242 estudiantes, es de 0,22, o sea, 22%. ¿Está claro eso? Seguimos entonces. Bien, vamos a ver ahora lo que se llaman eventos está mal escrito. Uy, déjame anotar aquí estas correcciones. Ejemplo, universidad. Y ahora 1.5.4, mutualmente exclusivos. Okay, falta aquí la L. Ok, tenemos situaciones donde deseamos conocer la probabilidad de que ocurran dos o más eventos específicos. Ok, pueden ser 2, 3, etcétera. Pero no son eventos donde si ocurre uno, no ocurre el otro. O sea, si hay una ocurrencia de uno, pues entonces no puede ocurrir el otro. En una nueva prueba, pues ocurre el otro, pues entonces ya no puede ocurrir el otro. O en un nuevo caso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para calcular cuál es la probabilidad conjunta de esos eventos que son mutuamente exclusivos, o sea que cuando la ocurrencia de uno ya no deja que esté el otro, pues entonces se utiliza lo que se llama la regla de adición. Lo que dice es que la probabilidad del evento A o la probabilidad de B es igual a la suma de las probabilidades. Vámonos a ir al caso más, ¿verdad?, extremo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o sello al tirar una moneda? ¿Verdad? La probabilidad de que salga cara es 1.5 y la probabilidad de que salga sello es 0.5. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o sello? Pues 0.5 más 0.5, 1. O sea que no vamos a perder nunca, ¿verdad? O sea que esa es para que vean la diferencia. O sea, cuando es... Y es porque pues este evento es excluyente del otro y este evento es excluyente del otro. Entonces la probabilidad conjunta pues es entonces la suma de las probabilidades. Entonces, profesor, porque son eventos separados y no tienen nada que ver, se suman. Se suman, exacto, se De suman. ser eventos que como que van a la par, que van juntos, pues se multiplican.
Se multiplican si tú quieres, exacto, si tú quieres que salgan en secuencia, pero que además no sean excluyentes. Ok. Aquí lo que sucede es que es excluyente en el sentido de que si tú vas a tirar la moneda, o sea, aquí vas a tirar la moneda una vez. Lo que tú estás diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o sello en esa tirada? ¿Verdad? Ujú. Es el evento de que salga cara, que es excluyente del que salga sello, más el evento de que salga sello, que es excluyente de que salga cara. Y suma los dos. Ok. Pero este es un caso extremo, ¿verdad? Porque aquí estamos considerando las dos situaciones posibles de todo el total. Vamos aquí hay un ejemplo un poquito más, ¿verdad? Menos extremo. ¿Cuál es la probabilidad de que un dado muestre un 3 o un 7 en una tirada? ¿Sí? Entonces, la probabilidad, vamos a calcular la probabilidad de cada uno primero. La probabilidad del 3 es un sexto, ¿verdad? 1 entre 6. La probabilidad del 7 también es un sexto. Ahora, cuando estamos diciendo que lo vamos a tirar de una sola vez y yo espero un 3 que excluye a que sea 7 o un 7 que excluye que sea 3, sería entonces un sexto más un sexto. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Sí, porque entonces sería el momento, no es como que, y que después No, me no, no, exacto, no, salga no, uno o el otro. exacto. Es al Ok. momento, es al momento. Exacto. La probabilidad de eventos mutuamente exclusivos se aplica a una prueba, a un caso a la vez. Lo que puede ser es que los eventos que ocurran en esa prueba pueden ser varios. Aquí estamos usando 2 solamente, ¿verdad? Pero yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 3, un 7 o un 7 en una tirada? Pero si esto es un dado, este número está mal aquí. Ay, yo estaba medio dormido cuando hice esto. Esto me lo copié de otra parte. Ustedes no se dieron cuenta. Aquí dice que salga un 7. Es un dado que tiene 6 nada más. Yo creo que esto era un 1 o algo así. Bueno, ya sé que lo tengo que corregir. Ok. No lean 7, lean 1 o lean cualquier otro número, ¿verdad? Porque la probabilidad de que salga un 7 es 0. Bien. Pero sí, son eventos que ocurren en una prueba, pero que son excluyentes uno de otro. Okay. A diferencia del caso anterior donde decíamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo tire la moneda y me salga un número? ¿Y cuál es la probabilidad de que yo tire de nuevo la moneda y me salga el mismo número? Pues entonces, o un número diferente. Pues ahí son eventos independientes cada uno y entonces la probabilidad se multiplica. Okay. Bueno, ahora bien, en la mayor parte, volviendo al mundo de la biología, pues entonces en muchos de nuestros casos, observaciones que hacemos, la probabilidad de que ocurran ciertos eventos es muy difícil encontrar de que sea algo completamente excluyente, sino que más bien ocurre lo que se llama la exclusión incompleta. Y para eso entonces se utiliza, aquí teníamos la regla de adición simple, aquí tenemos entonces la regla general de la adición, que lo que dice es que la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que ocurra A y B. ¿Ok? Que ya sabemos cómo se puede calcular, ¿verdad? Que se puede calcular de esta forma. Bien. Entonces, aquí pues en vez de ponerle un ejemplo numérico, pues preferí ponerles un ejemplo así gráfico. Por ejemplo, si tú estás examinando pacientes, entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga presión alta o que tenga colesterol? Pero pues tú lo quieres ver como eventos excluyentes, pero tú sabes que hay una relación de que tenga presión alta y tenga colesterol alto. ¿Ok?
Así que entonces la probabilidad real de que tenga solamente uno de ellos, no los dos, pues entonces no puede ser simplemente la suma de las probabilidades, ¿verdad? Sino que tienes que aplicar entonces la regla general de la adición. La probabilidad de que tenga la presión alta más la probabilidad de que tenga alto el colesterol, menos la probabilidad conjunta de tener uno y el otro, que sería esta parte. O sea que esto tendría que restárselo. O sea que la probabilidad sería todo esto menos esta partecita de aquí. ¿Okay? Porque aquí pues tiene las dos. Ok, bueno, esto es lo que tenía para hoy. ¿Alguna pregunta? Porque lo que viene ahora pues son aplicaciones de probabilidades, pero en forma de distribución binomial y de Poisson, y no quiero partirlo eso, sino dedicar una clase completa a esas dos distribuciones, que están basadas en lo que acabamos de ver, pero entonces a ver cómo se distribuyen en el mundo real todas estas probabilidades. ¿Preguntas? Profe, alguien preguntó por el chat que si podía hacerle una pregunta de Sí, la asignación. yo lo vi en el chat, pero pensé que me lo había preguntado para él, pero sí lo podemos responder ahora si no le molesta. Lo que pasa es que a mí déjenme revisar porque con el rayo se me borró. Bueno, voy a apagar la grabación.